Educación en Colombia. Todo hay que decirlo, no es mala, es perversa. Estamos tan mal que ni siquiera nos damos cuenta. Ahora, cualquiera que alcance un estándar que debería ser promedio, lo tomamos como si fuera inteligente o dotado. Y es que nuestra falta de educación es tanta que la mayoría de los colombianos que terminan la escuela siguen siendo tomados como casi analfabetas para los estándares de educación. Pero aquí no vamos a comentar solamente el problema, sino también las soluciones, así que quédate hasta el final para averiguarlo. Pero ¿de dónde me saco yo esto? Ya en el 2019 Colombia estaba entre los países con peor educación a nivel mundial de los evaluados por la Times Higher Education y de las peores notas en las pruebas PISA, donde el promedio colombiano estaba por debajo de la media. Nuestro mejor desempeño en esas pruebas fue en ciencias, donde solo el 50% de los estudiantes alcanzaron un nivel 2 de 7 y solo el 32% alcanzaron un nivel 2 en matemáticas, y el promedio ha seguido bajando año a año. Así que si creías que tus padres o tus abuelos no saben tanto como tú, te va a doler saber que a tu edad ellos eran más inteligentes que tú. Y si te preocupa cómo terminaron ellos, pues cómo vas a terminar tú. Cuando alguien pasa a la universidad, decimos, ay, no, sabe mucho. Cuando en realidad estas pruebas, como la de ingreso a la de la Universidad de Antioquia, son básicas. Te preguntan lo que debes saber si pasaste por la escuela. Nada más. Aquí entre nos, entrar es fácil, pero mantenerse es feo. O sea, es difícil. ¿Para qué? Es difícil. Y es que solo un 40% de los estudiantes entran a la universidad. Y aunque 40% pueda sonar mucho, ¿cuántos estudiantes en Colombia se están quedando sin pasar? Y para no hablar tanto de números, la cita más alarmante. En el 2021, solamente el 19% de los estudiantes tuvieron un buen resultado en las pruebas IFES. Sí, las IFES, donde te ponen preguntas como esta. No es que da tristeza lo bien. Esto nos deja con un 80 y... ¿Dónde va? 81% de estudiantes que no saben prácticamente nada. Es que estamos bien pensando erróneamente. Pero ¿de quién es la culpa de esto? ¿De los estudiantes? ¿Del gobierno? ¿Del sistema? Es de todos. Pero vamos a explicar por partes. Es cierto que una parte importante depende del estudiante, porque tu escuela puede ser la peor, pero si tú estudias por tu cuenta, vas a salir adelante. Pero ¿quién quiere ponerse a estudiar en un país donde los profesionales terminan manejando taxi? Bueno, la crisis del desempleo será tema de otro video. Tampoco es cuestión de que el gobierno invierta más capital, porque el problema no es el dinero, salvo en algunas partes aisladas. El problema está más en el método educativo, que por cierto, no sé de qué sirven los ministros de educación si el desempeño está bajando cada año. En la mayoría de escuelas, si no es que en todas, se evalúan 4 semestres. Y en cada semestre, las materias se dividen en 10% actitudinal, 25% la prueba, 65% las tareas. Lo cual es ridículo, porque intencional o no, lo que realmente estamos aprendiendo es a hacer tareas, a ser buenos trabajadores, no buenos pensadores. Y seamos honestos, muchas veces no la hacemos. Control C, control copy, Wikipedia o se la pides al inteligente del salón. Y los 40 estudiantes del salón terminan con una tarea modificada de las únicas 3 personas que sí la hicieron. Así nadie aprende nada, nada, porque no se nos enseña a pensar.
Y tal vez eso quieran. Ya saben, más bobitos, más facilitos. Y es que tener el cuaderno lleno de ejercicios resueltos por el profesor o con la historia de la Revolución Francesa no nos hace realmente aprender nada de ello. ¿Y de qué te sirve saber el teorema de Pitágoras si no sabes cómo aplicarlo en la vida real? O que te enseñan 6 años el verbo to be y cuando llega un norteamericano de visita no sabes ni siquiera cómo saludar. Tienen que empezar a enseñar las cosas de la forma correcta, porque luego les van a dar dolores de cabeza cuando entren a la universidad. Pero bueno, un pueblo torpe es más fácil de manipular, ¿no? Y es que no se nos enseñan cosas que son vitales, que deberíamos saber, como educación financiera en economía, o la historia de nuestro país en sociales, por qué pasa lo que está pasando. Y cabe recordar que aquel que no conoce su historia está condenado a repetirla. ¿Por qué será que no nos cuentan la historia? ¿Por qué no nos dicen por qué se dio la toma al Palacio de Justicia? ¿O quién fue Gustavo Rojas Pinilla? ¿Qué hizo Pedro Nelo Espina? ¿Cómo empezó la guerra de guerrillas? ¿Qué fue la masacre de las bananeras? Nunca nos cuentan. ¿Por qué? Porque no les conviene. Ay, me van a salir cancelando el canal. Y es que si aprendiéramos de los errores del pasado, no podrían engañarnos tan fácilmente. ¿Qué nos enseñan en ética y religión si la gente no se vuelve ética y moral? Tenemos el dicho de que el vivo vive del bobo y ahí empieza la corrupción. Los políticos no se vuelven corruptos cuando llegan al poder, ellos ya eran corruptos antes de estar ahí. La corrupción empieza desde abajo. Siempre queremos ganar ventaja, no pagar la cuenta, sobornar si es necesario, robarle al otro si se descuida, hacer lo que se pueda para obtener ventaja cuando no es moral. Eso es corrupción. Y después de tanta clase, así seguimos. El país está peor cada año, todo el mundo es corrupto, todo está peor en todos los sentidos, nadie aprendió nada. Colombia. Recuerden, la única forma de combatir la violencia, la pobreza y la corrupción es con educación. Chao. No se suscriban si no quieren, no le den like si no quieren, me conformo con que vean el video y comprendan que debemos cambiar.